Mari Mari Compuche. Estamos en tiempos difíciles, tiempos en donde una vez más los estados y la dictadura empresarial nos han demostrado que la vida de los pobres y trabajadores les vale un centímetro de callampa. Los tiempos del COVID-19, el coronavirus. Por cosas de la vida, me ha tocado pasar estos días en España, uno de los países con mayores índices de contagios en Europa. El continente que ya va superando a Asia en términos de muertes por el virus. Fui invitado con suma amabilidad para dar algunos conversatorios y bueno, es primera vez que vengo a este continente y ya, me tocó. Yo no vengo a hablarles sobre el coronavirus como tal, pues YouTube ya está saturado de personas que pueden explicarlo mucho mejor que yo, personas con conocimientos científicos en muchas ocasiones. Mientras que los estados silencian a la ciencia como muchas veces lo hemos notado, ejercen su aprovechamiento para imponer con más fuerza su modelo a costa de la pandemia. Y es sobre esto de lo que quiero hablarles, hacer un análisis respecto de la situación tanto a nivel global, pero sobre todo en el contexto de Chile. Ese pedazo de tierra atormentado que vive la dictadura del modelo capitalista a niveles salvajes, con un presidente con casi nula aprobación del pueblo al que gobierna, o más bien somete. Amigos y amigas, el coronavirus existe. Dios no existe, pero el coronavirus sí. Y efectivamente, su propagación es sorprendentemente rápida. Ya habrá tiempo para conspiraciones y todo eso, pero ahora lo importante es asumir la responsabilidad de mantener los cuidados necesarios para proteger a nuestros seres queridos, nuestra familia, abuelos, abuelas, niñas, personas con diversidad funcional, etc. Pues no podemos esperar que el Estado y su bastión de criminales los protejan, sino lo contrario. Chile en particular, y de seguro no es el único caso, enfrenta un doble virus, el COVID-19 y la brutalidad de su gobierno mercantil, neoliberal, capitalista y asesino. Hay mucho que pensar cuando vemos que ahora que las personas debemos estar encerradas en cuarentenas, las aguas vuelven a cristalizarse, el aire se despeja, animales tímidos salen de sus refugios y vuelven a habitar momentáneamente espacios antiguos que debieron abandonar a causas del ser humano. La naturaleza pidió su minuto de expresión. Nos dejó en silencio y sana algunas de sus heridas ante su propio coronavirus, que somos nosotros. Más allá de esta visualización quizá misántropa, podemos reflexionar también al respecto de una crisis ecológica. Mientras silenciamos el calentamiento global por unos minutos, pero todo viene expresado en el mismo sobre. Un sobre explosivo y mortífero, redactado por nuestra propia especie desde hace años y que hoy desemboca en el cuestionamiento de lo que hemos llamado civilización, que consiste en el ecocidio más desvergonzado del que se tenga registro. El capitalismo es un germen mortal. Si no lo destruimos, no puede haber más vida, y pueden tomarse literal lo que estoy diciendo. ¿Es el capitalismo o es la vida? A nivel global, nos damos cuenta que es necesario acabar con el sistema creador de esa drástica desigualdad que genera pobres, que genera personas sin hogar o con hogares insalubres. Ese sistema que limita el acceso a una atención médica digna. Esa población generada a consecuencia del enriquecimiento de una minoría es siempre la más afectada en cualquier crisis. Darnos cuenta que el impacto sobre la población más pobre pone en riesgo incluso a los más ricos, porque un virus como este no conoce fronteras, ni de barrios para ricos ni barrios para pobres. Lo primero es entender entonces que no somos una cápsula que habita individualmente el universo, sino que compartimos espacios como colectividad. Por ende, la salud de otra persona también es la salud de mi familia y la mía propia. Crear salud para ricos y salud para pobres es lo que viene haciendo el sistema y hoy las consecuencias están a la vista del mundo, sin desarrollar una relación positiva con la diferencia. Me refiero a ampliar los recursos para atención de salud a todos y todas, incluso a quienes están afuera de las fronteras nacionales. Y es que las pandemias siempre han sido globales. Los virus no respetan las fronteras inventadas por el Estado. No sirven militares apuntando armas a un virus. Es un virus y no es gente tratando de cruzar el mar Egeo mientras son asesinados por el fascismo. Los sistemas de salud que impone la sociedad supuestamente civilizada no entienden la salud corporal, los lazos sociales, la dignidad, el respeto a la naturaleza y la libertad como un todo que está interconectado. Mientras un alimento mitad plástico, repleto de preservantes y sustancias químicas están en el plato de una persona, sabemos que está en directa relación con su salud. Y que si esa salud está amarrada a empresas y negocios lucrativos que lucran con la salud y la muerte de las personas, entendemos que este virus nos viene a dar un golpe en la cabeza
y demostrarnos que, como decía Lisa Simpson, ¡todo este maldito sistema está mal! necesitamos responder a esta crisis basándonos en el apoyo mutuo, aquel que no otorga más poder y legitimidad a los tiranos. Esta situación mundial apela a la necesidad de la solidaridad y cooperación internacional, con la directa participación de las personas para unar fuerzas frente a la adversidad y lograr objetivos comunes, sin delegar aquellas funciones en el sistema actual, en que cada Estado aprovecha las tragedias para sacar beneficio propio. En un comienzo en la región chilena, el coronavirus se miró con cierta desconfianza respecto a su existencia, más allá de una campaña del terror para prohibir la protesta y la barricada que lleva encendida desde octubre del 2019. Y es que claramente el régimen de Piñera se ve beneficiado por este brote, pero nuevamente a costa del riesgo de la muerte de las personas más débiles, aquellas que no llegan a estar arriba de la pirámide de prioridades en el sistema de salud. Cuando los casos de Asia estaban en su máximo brote, Chile aún hacía memes que denotaban racismo. Sin embargo, cuando el virus tocó las puertas de Europa y casos como Italia y España demostraron que los países occidentales y quienes se asumen como occidentales no serán una excepción al contagio, entonces Chile comenzó a preocuparse. Pero aquello no detuvo a las farmacias y a los negocios para especular con los precios de los insumos básicos de higiene. Aquel comercio que fue protegido y victimizado por la prensa y por el fascismo chileno devolvían la mano, demostrando que la empatía es una palabra que no conocen, y aumentaron los precios de las mascarillas, desinfectantes y alcohol gel, entre otros insumos. El maldito y fascista Estado chileno invirtió dinero en represión policial, en nuevos vehículos policiales para reprimir y asesinar, en medio de una crisis de salubridad que apelaba a invertir en salud. No puedes detener un virus con balas y lumazos. Mientras en otros países, como en donde estoy, asumíamos la cuarentena nacional, en Chile se han mantenido abiertos los cines, los malls, las grandes tiendas comerciales, con sus trabajadores dentro. El consumo no se detiene, pues las ganancias y la producción son la prioridad de un sistema basado en la propiedad privada, la inversión y el negocio a costa de la vida. Si antes nos impactábamos cuando en el Costanera Center, que es uno de los malls más icónicos de Chile, se lanzaba una persona hacia su muerte, hastiada del sistema, esparciendo su cuerpo inerte en el suelo de los centros del consumismo. Pero no había problema, se ponía una carpa sobre el cuerpo y el consumo debía seguir como si nada hubiera pasado. Pues ahora nos damos cuenta que se puede ir más lejos con la falta de empatía, con la miserable función de producir las ganancias del rico, mientras los más ricos, hundidos en sus privilegios, pudieron guardar cuarentena desde antes. Haciendo caso omiso a todo llamado a la cuarentena absoluta, en Chile sigue funcionando el transporte público, arriesgando a sus trabajadores y usuarios al contagio. Seguían funcionando las tiendas y todo el comercio, pues es el mejor momento para generar ganancias debido al pánico. Piñera, el día 18 de marzo, a exactamente 5 meses desde el día en que sacó a los asesinos militares a la calle, decreta un estado de catástrofe en la región chilena, prometiendo sacar a los militares a las calles nuevamente a partir de esa noche, haciéndose valer de herramientas como toques de queda y el uso de la fuerza, tal como 5 meses atrás. Los mismos militares que se hicieron famosos a nivel mundial por violar a niñas en Haití a cambio de comida y agua. Los mismos zánganos militares que acribillaron a personas en octubre en Chile, a inicios de la revuelta, hoy salen nuevamente a las calles. Fue la mejor excusa para lograr el gran objetivo de Piñera, militarizar las calles, pero no por unos días, esta vez por 90 días. 3 meses. Se cerraron fronteras y se prohibieron reuniones masivas o de pequeños grupos de gente. Bien, pero sin embargo el retail seguía funcionando, pues no se pueden perder las ventas. Si bien los ricos se fueron a sus casas a ver películas en Netflix para vivir la cuarentena, los pobres debían seguir trasladándose en metro con más de 5.000 personas a su alrededor, exponiéndose al contagio para asegurar la producción y la rentabilidad del empresario. Son las vidas que no importa. Los subcontratados o trabajadores a honorarios que dependen de su día a día en el trabajo para poner un pan sobre la mesa. Y el teletrabajo, que hoy es un privilegio de la clase más profesionalizada, será mañana la nueva moda para precarizar el trabajo aún más por medio de la subcontratación y la explotación con licencias médicas. Todo nos demuestra que, si bien el virus no reconoce clases sociales, en un país como Chile y así muchos más, contagiarse se vuelve una cuestión de clase. Los gobernantes no tienen la intención de salvar vidas de todos, porque para ellos no todas las vidas valen lo mismo. Ya nos pueden hablar de eso las personas indigentes, sin hogar, en absoluto abandono por parte del sistema.
Lo que sí les importa es mantener la estructura actual de la sociedad y nuestra credibilidad en esa sociedad. El capitalismo, el imperialismo y toda estructura basada en el poder de unos sobre otros u otras señala la necesidad de un cambio radical, no solo de nuestro sistema de gobierno, sino de mentalidad y de relaciones sociales en toda su complejidad. No podemos depositar una fe ciega en el Estado, sino centrarnos en lo que podemos hacer en conjunto, como individuos y como colectividad, manteniendo la responsabilidad pertinente en estos casos. Cuando decimos que la anarquía, tan satanizada, es la máxima expresión del orden, nos referimos a que apela al apoyo mutuo, basado en la solidaridad, aquella misma que emerge con fuerza cuando ocurren situaciones de catástrofe, en donde naturalmente y por sobrevivencia nos abrazamos a las ideas del resguardo y el auxilio entre todos y todas. A todo aquello, el Estado y el sistema imperante le ha llamado desorden, indisciplina, caos. Pero aquellos que se atribuyen la disciplina suficiente para abordar problemas como este... ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario. Mirado en la perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir sin ambague, del planeta. Nos han demostrado una vez más que esa disciplina se sostiene precisamente en la precarización de nuestras vidas, en la imposición de crisis, pobrezas, cambios climáticos, complejo industrial penitenciario. El anarquismo no es un plan hipotético para un mundo alternativo. No somos testigos de Jehová. No creemos en la vida después de la muerte, sino que estamos frente a la necesidad inmediata de actuar en contra de los dictados del lucro y la autoridad, para contrarrestar sus consecuencias. No podemos solo observar cómo los modelos actuales abordan la pandemia en controles desde arriba hacia abajo, no logrando proteger a los más vulnerables. Se necesita transferir recursos, como la atención médica, a todos quienes lo requieran. Empoderar a las personas y comunidades para limitar los riesgos. Hoy nuestras vidas están amenazadas por un nuevo virus. Por el otro lado, nuestra libertad está amenazada por los nacionalistas, capitalistas y autoritarios, que sacarán provecho de esto para establecer y reforzar su autoridad y el control. Si aceptamos esta dicotomía entre la vida y la libertad, estaremos pagando el precio mucho después de que esta pandemia sea un fragmento en un libro de historia y nuevamente omitan que, si bien es cierto, el COVID-19 mata, especialmente a las personas que no tienen el poder, el dinero ni el privilegio para protegerse. He grabado esto desde la azotea el día 7 de esta cuarentena. Espero que te suscribas, que le des un me gusta, que lo compartas con tus amigos, amigas y amigues desde tu casa. Peucayal Compuche.